un mensaje de audio, así los escuchamos. Tema sequía, ¿cómo afecta a los cítricos? Está Miguel Robaco, que es de la cooperativa Citrícola. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias Bien. por la Bueno, a comunicación. usted este caso también, a ver, ¿cómo está viviendo? Es al margen del tema que queríamos plantear con usted, pero ¿cómo está viviendo el caso este del juicio de los rugbyers? Sí, la verdad que te estaba escuchando atentamente y bueno, para nosotros también es algo difícil, por decir algo. Este hecho pasó a los 3 meses, 2 meses y poco del asesinato de nuestro hijo Miguelito Rosbaco. Y por supuesto, en ese momento uno con todo el dolor y el hecho reciente de nuestro hijo, para nosotros nos golpeó prácticamente como, o sea, recordar todo lo que nos Claro. pasó con nuestro hijo, ¿no? Y la verdad que yo estaba atentamente escuchando lo que vos decías y bueno, de alguna manera comparto tu opinión. Y a veces estar en el lugar de la víctima es, digamos, es difícil porque, bueno, a uno le pasan estas cosas y uno como víctima, de alguna manera, lo que hace cuando los asesinos son condenados es aliviarte de alguna manera el dolor, ¿no es cierto? Lo peor que a una víctima le puede pasar, o a los familiares de la víctima, mejor dicho, es que uno se encuentre con el asesino de su hijo, con los asesinos o con los cómplices, ¿no? Porque lamentablemente acá en Corrientes, si bien en el caso nuestro como fundación se ha logrado la condena de varios asesinos, la justicia siempre de alguna manera toma al autor material, o sea, al que asesta la puñalada o al que asesta el balazo o al que asesta el golpe que termina con la vida de otro. Ujú. Pero generalmente los cómplices, los que están cerca o lo que están de alguna manera ayudando a que ese hecho se produzca, por lo menos en las experiencias nuestras, nadie preso, digamos. O sea, el único preso siempre es el que tiene el que asesta el balazo, el que asesta de alguna Claro. manera como es el golpe fatal, ¿no? Eh, y bueno, tenemos el caso de Mocoretá, de Porfirio Ibarra, por ejemplo, que los que se movilizaron eran 4 o 5, y bueno, el único que está preso es el que efectuó el disparo mortal. Lo mismo pasó con Ezequiel y Fran en Montecasero, eran 4 las personas que estaban juntas, el que está preso es el que apuñaló. Y ustedes fíjense que el otro que estaba junto cuando lo apuñalan a Ezequiel y Fran es el que está preso hoy por el asesinato de Juan Carlos Ramírez en Montecasero también. O sea, cuando se arman esos pequeños grupos, en realidad son gente que salen a matar Sí, o o salen con intención de hacer daño, ¿no? Rosbaco, Así que, bueno, Rosbaco, el asesino de su hijo recibió una condena a 12 años de prisión, ¿no? sí, 12 años y medio. Ajá. ¿Está conforme usted? Y la verdad que nunca vamos a estar conforme nadie, ¿no es cierto? Porque lo que uno, o sea, a ver, uno como padre, ¿qué dice? Yo a mi hijo no lo veo nunca más, o sea, voy a visitarlo al cementerio cada vez que puedo. Los padres de este asesino, que también es otra cosa por ahí saltando de pareja, o sea, los asesinos y los padres o los familiares de todos estos asesinos jamás piden disculpas, que es un poco lo que vos decías al comienzo, o sea, todos estamos expuestos a tener un accidente, a que, no sé, nos pase algo sin querer, digamos, que cometamos un hecho grave de, no sé, vamos en un vehículo, se nos pasa un chico en bicicleta, lo atropellamos, cualquier cosa, ¿no? Pero ningún asesino de los que nosotros hemos actuado, ni sus familiares, se dignan a pedir disculpas. Por lo menos decir, bueno, yo no quise hacer eso, o sea, nada. Entonces, si vos me decís 12 años y medio estás conforme, y yo rápidamente te decís, no estoy conforme. Yo quisiera que esté cadena perpetua toda la vida. Pero bueno, las leyes nuestras son así. El asesino de mi hijo en ese momento tenía menos de 18 años, le faltaba 2 o 3 meses para cumplir 18 años. Las leyes de alguna manera son benévolas, digamos, a veces más para las víctimas, para los agresores que para las víctimas. O sea, uno se siente que uno tiene que buscar la justicia, que uno tiene que demostrar de cómo fueron los hechos, y los asesinos, ustedes fíjense, como en todos los casos, ¿no? Pero bueno, las leyes son así, o sea, el asesino tiene derecho a mentir, tiene derecho a decir un montón de cosas,
y vos como víctima o como defensa, en este caso de tu hijo, tu familiar, sos vos el que tenés que demostrar. O sea, es duro, es muy duro estar en los juicios cuando se está hablando de cómo lo mataron a tu hijo o qué pasó, y los abogados defensores de todos estos asesinos tratan de demostrar que el culpable no es el agresor, que el culpable es la víctima. O sea, eso es sistemático siempre. O sea, yo en el caso de mi hijo, prácticamente el abogado quería decir que mi hijo se apuñaló solo. O sea, que si él hubiese, en vez de estar parado, hubiese retrocedido, no pasaba nada. Entonces, es duro estar en el lugar de los familiares de las víctimas en todos estos hechos. Sí, no quiero imaginarme el padre de los padres de este chico Baez Sosa, que además de estar, y como usted dijo, enfrentando todas esas estrategias de la defensa, en este caso en particular tiene mucho material grabado, entonces revivir y ver ese momento en el que lo golpean de esta manera tan brutal debe ser algo difícil para cualquier padre que pierde un hijo, pero verlo hasta el hartazgo también, qué entereza que tienen que tener. Yo no sé si podría ver esas imágenes. ¿Hay que darle perpetuo a esta gente, Rosbaco? Y bueno, la verdad que yo no tengo una opinión certera. O sea, por ahí lo que también creo que vos lo dijiste, no sé quién otro lo comentó, por ahí yo creo que hay un problema también, que muchas veces estas cosas, o sea, yo puedo hablar de la experiencia nuestra, digamos, desde la fundación, de estos hechos que de alguna manera estamos acompañando. Todos estos grupitos, no es la primera vez que salen a hacer algo. O sea, son grupos que sistemáticamente su diversión es salir a pelear o salir a partirle la cabeza a otro. Y entonces uno dice, a ver, yo quiero ser un poquito objetivo y contradictorio conmigo mismo, ¿no? Esos 11 chicos, seguramente mi hijo también jugaba al rugby, por ejemplo, y a mí también me pega por el otro lado, porque digamos, los chicos de rugby muchas veces tienen una fuerte amistad entre ellos, un fuerte compañerismo, ¿sabes? Y uno dice, bueno, eran 11 chicos que de alguna manera se fueron a vacacionar. Y de ahí, digamos, seguramente estaban acostumbrados, por lo que uno escucha y ve, a pelearse y a actuar de esta manera. Y vos decís, los 11 tienen la misma responsabilidad, y yo la verdad creo que no, o sea, personalmente, ¿no? Y por supuesto, algunos van a decir, no, pero bueno, lo mataron. Sí, lo mataron, y eso es lo condenable, y eso es lo inaceptable. Ahora, muchas veces en estos grupos hay un líder, 2 líderes, 3 líderes, y los otros de alguna manera lo siguen o lo acompañan, o no se animan a frenarlo a tiempo, o no se animan a no ir con ellos, porque después comparten, digamos, mucho tiempo, en este caso en Zárate. Entonces, y uno dice, bueno, seguramente, yo la verdad que no estoy seguro, y no creo, capaz me equivoco, que le den perpetua a esa gente, porque y mucho menos a todos, porque digamos, o por lo menos uno lo que vive acá en Corrientes, ¿no? Y básicamente en lo que es Montecasero y lo que es el juzgado de Paso de los Libros. O sea, nosotros logramos la condena del asesino de Porfirio Ibarra a 20 años, y fue la condena más alta dada en el Tribunal de Paso de los Libres. Y uno como padre y como familiar, ¿qué es lo que quiere? Y no verlo nunca más al asesino de su hijo. O sea, que le den perpetua y que bueno, quede en la cárcel toda la vida. Pero la verdad que es difícil, ¿no es cierto?, para todos, porque yo insisto, por ahí los padres de esos chicos, yo que le condenaría de alguna manera a los padres de los rugby, y que no salieron a pedir disculpas, que no tomaron contacto con los papás de Fernando. O sea, no ayuda mucho, pero a nosotros, por ejemplo, como víctima, y de alguna manera me hubiese ayudado si la madre del asesino de mi hijo me hubiese dicho, mire, señor, la verdad yo le pido disculpas, no sé qué pasó, mi hijo no lo pude controlar, cualquier, a veces hasta pavada, uno decir, pero bueno, ves una actitud de arrepentimiento. Nosotros lo que vemos siempre es que los asesinos nunca se arrepienten, es más, parece que están, digamos, satisfechos de lo que hicieron, digamos, del dolor y de las cosas, ¿no? A nosotros nos pasó y disculpad, por ahí me estoy yendo de la rama, nos pasó hace 2 meses, en noviembre creo que fue, la sentencia del asesino justamente de este chico Mocoretá, que se me fue el apellido, sí. Y el asesino, con una total altanería,
digamos, tratando de amedrentar a nosotros y a los familiares y a los testigos que estaban, como que, digamos, como que nosotros o los familiares son los culpables de lo que pasó, más o menos. O sea, es difícil estar en esa situación de familiar de las víctimas, ¿no? Miguel, la verdad es que no teníamos pensado justamente hablar, pero justo estábamos planteando la consigna y bueno, en primera persona vos sufriste el asesinato de tu hijo por parte, sí, como bien decías, de otro muchacho que en ese momento hasta era menor de edad, viviste lo que es un juicio, entonces qué mejor que vos que contar qué se sienten y esas mismas contradicciones, ¿no? También como padre que uno puede enfrentar. Yo quiero hacerte simplemente una breve pregunta para que nos describas en relación a la sequía, la situación de los cítricos, porque ayer se planteaba que no iba a haber cítricos porque, bueno, o iba a haber muy pocos porque fueron muy afectados por la falta de agua. Sí, la verdad que el problema básicamente de la citricultura es que ya venimos casi 3 años, si bien hubo algunas lluvias, digamos, entre medio, pero bueno, venimos casi 3 años con mucha menos lluvia de las normales, ¿no? Entonces, lo que es citru, el ciclo es muy largo, digamos, hay que tener en cuenta que las plantas florecen en septiembre de cada año y después, bueno, a los 6, 8, 10 meses se empieza a cosechar esa fruta. Al tener varios años, digamos, de falta de precipitaciones, eso hace que las plantaciones vayan sufriendo. Si bien hay muchas plantaciones que tenemos riegos, digamos, artificiales, la cantidad de agua que uno logra darle a las plantas es muy inferior a lo que la plantación necesita. Por lo tanto, seguramente hay un achicamiento en la producción citrícola, pero no es de ahora, sino ya viene sumando los estrés, o sea, la falta de agua de estos últimos 2 o 3 años. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, ahora acá en algunos lugares de Corrientes y de Entre Ríos llovió algo, en otros lugares como Montecasero prácticamente no llovió nada, pero uno viene ya con una planta que florece menos, que produce menos por lo tanto y que tiene menos tamaño, o sea, en general hay un achicamiento importante de todo lo que es la citricultura, digamos, de nuestra provincia y también de Entre Ríos. Miguel, gracias, ha sido muy amable, un abrazo. No, gracias a ustedes por el llamado, bueno, agradecerle los 2 temas que hemos tocado, que son muy importantes, y yo creo que hay que tomar mucha conciencia, y las autoridades, la policía, los funcionarios políticos, porque todos estos grupitos, digamos, que de alguna manera operan en cada uno de nuestros pueblos, ¿no? Hasta los pueblos más chiquititos, todo el mundo conoce quién es la patotita de fulano, y esas patotitas siempre terminan mal, a la larga o a la corta terminan mal. Entonces, creo que eso es importante, ¿no? Que todo el mundo tomemos conciencia de lo que puede llegar a pasar, ¿no? Muchísimas gracias, muy amable. No, gracias a ustedes, un abrazo. Bueno, estábamos hablando con Miguel Robasco. Él, además de ser productor citrícola, y lo habíamos llamado por el tema de la sequía, justo estábamos hablando de esto, ¿no? Y planteamos como consigna, ya cuando ha avanzado más de la mitad de este juicio en donde se va a determinar el nivel de responsabilidad del grupo conocido como los Rugbyers en la muerte de Fernando Báez Sosa. Recordamos que él tiene un hijo que murió también a manos de otro muchacho, si bien fue con un disparo, un apuñalado, digamos, conformó a partir de esto un grupo como de padres del dolor que acompañan justamente a víctimas en estas circunstancias y bueno, y estaba dando su opinión en relación a este tema, así que por ahí fuimos por ahí, pero es interesante la palabra de un padre que perdió un hijo. Sí, una situación similar también a la salida de un boliche, él intentó defender al hermano menor y ahí recibió esa puñalada. Bueno, son las 8 de la mañana. Antonella, ¿tenés algún consejito? Tengo una recomendación, porque cada vez más familias en el campo o en la ciudad eligen